Recuerdo al gran historiador Thompson, ¿no? Al gran historiador inglés Thompson, cuando pensó brillantemente cómo se fue constituyendo la clase obrera inglesa a través de sucesivas recreaciones de los materiales ideológicos que tenía a lo largo de su historia disponibles, ¿no? Entonces a mí me parece que esto de nuevo hay que pensar de qué manera los campesinos zapatistas sublevados pudieron organizar con lo que tenía, con el material histórico y de su propia experiencia histórica, aunque no sea la experiencia empírica directa, pues organizaron este pensamiento político de gran amplitud y de gran profundidad y de gran imaginación. Entonces, acá me parece que está el problema de la diferencia, entonces. El movimiento zapatista me parece que lo que lo hace diferente de toda la otra larga serie en el cual lo sitúa Sotelo Inclán es precisamente el hecho de que pudo imaginar lo que los movimientos anteriores no imaginaron. Es cierto que el zapatismo se enhebra en un largo proceso de luchas, de resistencia, proceso de lucha que en el siglo XVIII, fundamentalmente en la región central, en la región de Morelos, fue un proceso jurídico. Los campesinos iban y reclamaban los abusos de los terratenientes, los abusos de las autoridades, y allí están los títulos, esos títulos que guardaba tan celosamente el pueblo de Anenecuilco, en realidad son las copias que el archivo virreinal les daba de sus derechos, ¿verdad? Luego viene el siglo XIX, y ahí me parece que está uno de los problemas más serios. Dice Felipe, bueno, el libro de Sotelo pasa muy rápidamente sobre el siglo XIX, y luego en la segunda versión, en 1970, pues trata de remediarlo. Sin embargo, yo creo que lo del siglo XIX es uno de los grandes elementos que hasta hace muy poco eran desconocidos en la historiografía regional, y me parece que este es un elemento que debemos recuperar como un horizonte, no solamente del estudioso del zapatismo, sino también de los historiadores y cronistas regionales para desarrollar la historia más completa de esta zona, de esta región que ahora llamamos Morelos, ¿no? Pues primero, la sublevación. Se rompe el respeto, digamos, por la autoridad constituida, y estos campesinos que iban y reclamaban jurídicamente por sus tierras ahora empuñan las armas. Esta es la versión más o menos esotérica: empuñan las armas, van a ser los campesinos de Morelos, del movimiento insurgente, van a ser campesinos de la oscura resistencia a lo largo de varias décadas del siglo XIX, van a ser los campesinos que de alguna manera apoyan abierta o solapadamente la sombra de Juan Álvarez, la sombra del gran caudillo regional del sur, que finalmente van a intervenir contra la invasión norteamericana, que luego van a ser los hombres del ejército liberal, y luego van a ser leibistas, y luego va a venir el porfiriato, los va a castigar, los va a demoler, pero la llama sigue prendida y finalmente esta llama se conecta en 1908-1910 con el movimiento zapatista. Es una bella historia, pero el problema, como todas las bellas historias, es que tiene algunos puntos de verdad, pero otros que no son tan ciertos. El problema es mucho más complejo, y a mí me parece que los nuevos desarrollos sobre el siglo XIX nos permiten matizar este estudio, esta historia, y yo quisiera entonces pues referirme a ellos. Hay un muchacho acá de Tetecala que ha trabajado, que ahora está en la UNAM, y que ha hecho una tesis en el Instituto Mora, muy importante. Esa tesis, el nombre de él es Irving Reynoso, y la tesis de él se llama Poder Local y Conflictividad Social, haciendas azucareras, ayuntamientos y milicias del distrito de Cuernavaca durante el primer liberalismo, 1810-1835. Y allí, pues, me parece que es muy interesante, porque dice, no hubo solamente campesinos insurgentes, hubo también campesinos y trabajadores de los hacendados que estaban enrolados en las milicias de las haciendas, y hubo también campesinos y trabajadores de los hacendados que terminaron en las milicias de yermo, en fin, una serie de
de procesos que son mucho más complejos que el hilo dorado solamente de la resistencia que enhebra Sotelo Inclán. Me parece que en realidad lo que debemos rescatar allí es esta complejidad de conflictividad que arranca con la insurgencia y que prosigue, y que la gran virtud del trabajo de Irving Reynoso es demostrar que aunque las milicias después del proceso legislativo resultaban completamente ilegales y que las únicas milicias legales eran las sostenidas por el ayuntamiento, sin embargo a lo largo de todo el siglo XIX, de toda la primera mitad del siglo XIX, estas milicias continuaron existiendo. O sea, hay un trasfondo de gran violencia, a veces expresa, a veces no tan expresa, a veces muy soterrada, que va atravesando este siglo y que me parece que es muy interesante de subrayar. Segundo elemento, el liberalismo, ese gran debate historiográfico a nivel de todo el país, de todo México, de toda América Latina, aún podríamos decir de la propia España, ¿no? El resultado para las comunidades, al menos en la primera mitad del siglo XIX, es que en realidad los ayuntamientos liberales lo que hacen es perfeccionar el control sobre las comunidades campesinas que tenía los hacendados azucareros, y que ahí entonces hay una dialéctica muy importante. Yo creo que todavía falta un buen trabajo sobre el problema de la influencia de Álvarez. ¿Qué significado y qué sentido tuvo Juan Álvarez como el defensor de los pueblos indígenas, el defensor de los campesinos contra las iniquidades de los hacendados? Y también pues el papel de freno que tuvo Álvarez. Hay que recordar que Álvarez, por ejemplo, se molesta muchísimo con Manuel Arellano, el caudillo liberal de la zona de Tecale, que está estudiando Carlos Barreto en parte, digamos, ¿no? Porque hay un ala radical, que Arellano es muy buena expresión de esto, contra los hacendados que ocupan haciendas, que en fin se aprovechan inclusive de la lucha contra el invasor norteamericano, y entonces Juan Álvarez llama violentamente la atención y dice: ojo, no estamos aquí para destruir las haciendas, estamos para pelear contra los americanos. En fin, un papel, por un lado, de defensor de los campesinos, por otro lado, de freno de los puntos más radicales. Entonces hay una dialéctica que me parece que hay que pensar. De la misma manera, lo mismo ocurre a lo largo de las difíciles décadas después de la invasión norteamericana, el problema de la lucha liberales y conservadores. No los voy a aburrir demasiado, pero sí tengo que hacerles un anuncio en este sentido. Bueno, estamos trabajando en la concreción de una historia general del Estado de Morelos en varios volúmenes. Es una obra bastante ambiciosa, con la presencia de más de 80 investigadores, más de 100 contribuciones o 120 contribuciones. Y creo que uno de los elementos más novedosos va a ser precisamente el volumen, los tres volúmenes a partir de 1800, digamos, un volumen dedicado al siglo XIX, el volumen del Porfiriato, que no creo que traiga demasiadas novedades, pues algo más o menos la recreación de mis trabajos sobre el Porfiriato, pero a partir de eso sí el volumen del zapatismo que organiza Felipe, y el volumen después de 1930 que abarca, salvo lo que habían hecho hasta ahora los cronistas, entre otras cosas, entre otros Valentín López González, al cual aprovecho para darle un gran cálido homenaje, ¿no?, en su memoria. Prácticamente no había sido abordado por los historiadores más profesionales, digamos. Entonces me parece que esto va a ser un tercer volumen muy novedoso, el del siglo XIX, el del zapatismo y el volumen del